un placer extraordinario para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Quiero inicialmente agradecer a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y al Centro de Investigaciones Miranda por la posibilidad de compartir este espacio con ustedes en el marco de la Maestría de Educación Comparada, a sus autoridades, a la compañera Marisa Capote, la tenía por acá, a Giovanna, muchas gracias, a ustedes. Déjenme decirles que lo estuve observando ayer durante todo el día como parte de la conferencia que impartieron los profesores Cristian Rivera y Pablo Testa, y les confieso que me sorprendieron. Claro, yo estaba a la espalda de ustedes, no le podía ver los rostros, y para un docente, como ustedes muy bien conocen, el rostro es muy importante, el rostro de sus estudiantes, porque le dice si está agotado, si está atendiendo, si no está atendiendo, si se anima, si se desanima. Pero me sorprendió mucho ver cuando empezaron a intervenir, hicieron varios en la mañana y después en la tarde, la profundidad de las preguntas que formularon, la seriedad de lo que estaban analizando. Eso me dio una grata impresión y me demostró que sí, que estaban atendiendo, ¿no? Por tanto, eso me pone en guardia, me obliga a no descuidarme ni un minuto, porque por momentos vi que algunos salían, entraban, otros conversaban, pero no, al final me demostraron que estaban atendiendo, estaban muy pendientes de la charla, de esas dos magníficas charlas que recibieron en el día de ayer. A ver, me toca cerrar el tema, al parecer. Yo he respetado en el título de la charla que le voy a dar a ustedes, he respetado la expresión que está en el programa de la maestría para el tema. Se llama justamente así en el programa, la construcción de indicadores educativos en tiempos de cambio. Algunas variaciones le voy a hacer en la expresión, en el desarrollo del despliegue discursivo de mis ideas. En realidad no voy a hablar solo de indicadores educativos. En realidad voy a hablar de indicadores socioeducativos. Es una variación que les anticipo que voy a realizar. Porque como ustedes muy bien conocen, educación-sociedad guardan una estrecha relación. Por tanto, cuando hablamos de indicadores educativos, realmente es muy difícil separarlo de elementos contextuales, de las condiciones en que se desenvuelve el estudiante como individuo, en la comunidad donde está, en la familia que le ha tocado vivir, el nivel cultural, el nivel económico, los patrones de conducta de esa familia, los patrones conductuales imperantes en la comunidad, en que ustedes saben que eso marca grandes diferencias. Y por tanto, no me parece razonable abordar únicamente indicadores de carácter educativo al margen, algo que desconociendo lo contextual, lo social en general. Es una pequeña variación que quiero que ustedes tengan presente. Yo tengo por costumbre, cuando voy a ofrecer algunas charlas, en términos de metodología de la investigación, y este es el otro cambio que les voy a anticipar, el objetivo de este tema es que ustedes salgan preparados para construir indicadores educativos, digamos por extensión socioeducativos. Yo no pretendo hoy, déjenme confesarles eso desde el primer momento, yo no pretendo darles indicadores socioeducativos, para nada. Yo voy a tratar de transmitirles algunas experiencias que en nuestro país muy modestamente hemos estado realizando en este campo. Voy obviamente, antes que eso, a hablar de los principales referentes metodológicos que se utilizan y que están establecidos en la literatura especializada con carácter aplicado en la educación comparada y en la metodología de la investigación científica. Y por tanto, ni siquiera voy a entrar de plano con los indicadores. Eso lo haremos hacia el final de la charla. Una charla que les adelanto también que estoy estimando entre hora y media y 2 horas. Va a ser un poco extensa. Si hay mucho agotamiento, hacemos un acto, un cambio de actividad de 5 o 10 minutos, pero ya la desarrollé antes de ayer
en Maracaibo, que tuve la oportunidad, me pidieron que fuera hasta allá, la desarrollé ahí un auditorio también muy nutrido, muy interesado en la materia. Y ya me doy cuenta que por el volumen de diapositivas y de elementos que tengo preparados, no creo que pueda bajar de ese tiempo. Pero siempre me interesa mucho, obviamente, preservar un tiempo para el debate, para la discusión de ideas, porque mi objetivo principal es ese, promover en ustedes las reflexiones de cara al debate, de cara a la discusión. Eso me parece esencial. Pero tengo que ampliar un grupo de elementos. Entonces, les decía que no voy a entrar directamente con los indicadores socioeducativos. Será hacia el tercer segmento de la conferencia, de la charla, digamos mejor. Yo primero voy a hablar de cuál es el contexto educativo, cuáles son las características de la educación, porque si queremos establecer indicadores para hacer comparaciones o análisis de carácter de naturaleza educativa, lo primero es que tenemos que entender bien el objeto que vamos a estudiar y sobre el cual nos vamos a proyectar. Y aunque ustedes lo han venido tratando, según el análisis que hice del programa, lo han ido tratando en temas anteriores, me interesa desplegar un grupo de ideas a fondo, a partir de experiencias e investigaciones nacionales e internacionales de la complejidad del contexto educativo. Tenemos que tener noción de ante quién estamos cuando vamos a estudiar el contexto educativo. Así que vamos a dedicar un primer segmento a eso, a comprender el objeto de estudio natural de la educación comparada y de cualquier otra investigación de carácter pedagógico. Lo segundo que vamos a hacer es entonces reflexionar en cómo debía ser la actuación de un investigador para actuar en correspondencia con la naturaleza de ese objeto que va a estudiar. O sea, vamos a hablar de metodología de la investigación científica. Sé que ustedes dominan la metodología de investigación científica, la han trabajado, pero me interesa trabajar ese tema con amplitud. Y entonces después, ya en el contexto, ubicados en el contexto de la metodología de investigación científica, es que vamos a hablar de la construcción de indicadores y trasladarle algunas experiencias para el intercambio, experiencias que hemos tenido nosotros, de investigaciones que hemos participado como país, otras que hemos hecho hacia el interior del país, pero para nada con el ánimo de que ustedes tengan que asimilar eso, para nada. O sea, me interesa como una alternativa, como una posibilidad, y que ustedes puedan confrontar sus puntos de vista y tener un referente para la comparación, para lo que hace falta hacer, que es que ustedes puedan construir sus propios indicadores socioeducativos, ajustados a las condiciones, las particularidades de su territorio, de su país y del contexto donde le va a tocar desempeñarse como investigador. Así que esa es un poco la panorámica. Vamos a trabajar hacia el final dos pequeños segmentos, muy pequeños, porque ya que vamos a hablar de metodología de la investigación científica, me interesa que no se lleven la impresión de que las demandas, las exigencias para desenvolverse eficazmente como investigador son únicamente de carácter metodológico. No son únicamente exigencias que tienen que ver con el rigor en la metodología de la investigación científica. Me interesa abordar otras aristas brevemente de la investigación científica que están, en el contexto de la investigación educativa, obviamente, que están estrechamente relacionadas con la cuestión metodológica y que son de naturaleza sociológica. Elementos que hay que tener en cuenta y que son tan trascendentales, que pueden tener tanta influencia sobre los resultados de la investigación científica como lo tiene el rigor metodológico. O sea, el tema de la visibilidad de los investigadores, el tema del intercambio entre los investigadores, el tema de la conformación de comunidades científicas. Ese tema lo voy a abordar tangencialmente, pero no quiero que se dé la impresión de que los problemas que nos estamos enfrentando todos, los retos que entrañan conocer a fondo el funcionamiento de los sistemas educativos y cómo transformarlo, o con el ánimo final de transformarlo, obviamente, para bien, se limita únicamente a un problema de rigor metodológico. Así que les doy esa panorámica para que sepan el alcance de lo que voy a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces les decía que tenía por costumbre, estaba tratando de transmitir esa idea, la interrumpí, de venir no solamente con la charla, sino también traer un grupo de elementos. Aquí les dejo esta carpeta, tiene un significado para mí, fue el nombre que le puse, ¿no? Conferencia Venezuela. Dentro de esa carpeta ustedes van a encontrar un grupo importante o numeroso, digamos mejor, de trabajos. Muchos de ellos los voy a referir a lo largo de la charla.
he colocado un icono que es como un libro verde pequeño al lado de la imagen que fue extraída de esos materiales, o la cita que fue extraída de esos materiales. De forma tal que ustedes sepan, cuando encuentren ese icono verde, de que esa información ustedes la tienen ampliada o la tienen contextualizada en el reporte investigativo, el informe que aparece aparte de la adicional a la charla, a la presentación de la charla. Así tenemos, por ejemplo, que de España le voy a dejar un informe de evaluación diagnóstica de la educación básica de España en el 2010, porque hay elementos de eso que voy a utilizar para justificar y argumentar determinadas ideas. Les dejo, bueno, espero que no cometa yo una indisciplina aquí profesional. Del Hernández Sampieri, la quinta edición. Elementos, capítulos del CD que acompaña la quinta edición del Hernández Sampieri, que ustedes lo deben conocer, un clásico, un bestseller en América Latina. Debo decirle que además está muy relacionado afectivamente con ustedes, porque ese fue un obsequio que me hizo una maestrante venezolana. Cuando ella terminó la maestría, me dijo, maestro, no sé qué regalarle, pero como yo lo veo a usted tan interesado en la investigación científica, le voy a hacer este obsequio. Yo tenía una edición del año 97, 98, creo que fue la segunda edición del Hernández Sampieri, pero esta quinta edición está muy mejorada, sobre todo en la dirección de que busca un equilibrio entre los enfoques cuantitativos y cualitativos, y se introduce el tema, por tanto, de los métodos mixtos en la investigación científica. Y le dije a mi aspirante, óigame, este es el mejor regalo sin discusión que me han hecho en mi vida profesional. Te lo agradezco muchísimo. Cuando empecé a leer el libro me encantó la nueva versión del libro, los nuevos giros que ha dado el texto. Y les dejo algunos capítulos del CD. Bueno, ese obviamente para una política de mercado no te ponen en el libro todo lo que está en el CD, no te ponen en el CD todo lo que está en el libro. Pero hay en el libro, hay en el CD algunos capítulos que están en digital y los extraje para que ustedes, en PDF, para que ustedes puedan disponer, porque voy a tocar esos temas y puedan después profundizar. Yo les sugeriría que no tenga la quinta edición, que la adquiera. Va a ser una gran inversión en el plano del desarrollo profesional de ustedes como investigadores. Les voy a dejar no el informe de investigación, ahí donde dice ICCP. ICCP son las siglas de mi institución, Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, la única unidad de investigación adscrita al Ministerio de Educación. No les voy a dejar el informe tiene cierto carácter restrictivo, pero sí les voy a dejar el manual de campo que utilizamos, donde aparecen los indicadores, que utilizamos, los instrumentos que elaboramos, la metodología para que los aplicadores, o sea, los investigadores de campo pudieran trabajar con esos instrumentos que cargan a los indicadores. Y yo creo que ahí está lo esencial para lo que nos interesa trabajar aquí, que no son tanto los resultados de la investigación como la manera en que se llegaron a esos resultados. Ese se los dejo también, lo pueden utilizar. Les dejo lo que sigue debajo, IIEE, significa, son las siglas de Investigación Iberoamericana de Eficacia Escolar, que fue una investigación que se desarrolló a mediados de la década pasada. Ustedes participaron como país, nosotros también. Fue auspiciada por el Convenio Andrés Bello y por el Ministerio de Educación y Cultura de España, una gran investigación. Ese informe está en internet, pueden acceder a él y otros elementos complementarios en internet, pero yo se los traje en PDF para que ustedes puedan disponer del informe completo. Es una investigación muy abarcadora, tiene muchísimos indicadores de carácter socioeducativo. Les cuento, les anticipo que, por ejemplo, para el equipo internacional poder operacionalizar la variable funcionamiento de una institución escolar, de una escuela, terminamos, después de muchos y álgidos debates, terminamos considerando la cifra, no se me olvida, de 568 indicadores, solo para poder hablar del funcionamiento de la escuela. 560, ahí está. Y además está hecho con un enfoque mixto, creo que es la gran virtud de la investigación. Por tanto, hay elementos, hay aproximaciones metodológicas de carácter cuantitativo, pero también las hay de carácter cualitativo. Así que se los dejo, el informe también para que puedan trabajar con él. Les dejo el informe técnico del primer estudio, donde dice YESE. YESE son las siglas de, muchos seguro lo conocen ya, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.
que auspicia la Oficina Regional de la UNESCO con sede en Santiago de Chile. Es un espacio latinoamericano construido por los latinoamericanos por encargo de los ministros de Educación de Latinoamérica, un espacio de debate, de confrontación, de igual a igual, de construcción colectiva, mucho mejor que la que se logró en Eficacia Escolar, donde los españoles al fin, perdónenme si hay algún descendiente cercano, todos somos descendientes españoles, pero eran un poco impositivos. Tuvimos que discutir fuerte ahí con los españoles en Eficacia Escolar. En el laboratorio no resulta así, es más un espacio más de más consenso. Bueno, les dejo el informe del estudio comparado, explicativo y comparativo del año 97, lo vamos a utilizar. Y bueno, después eso que dice Paul, son un grupo de artículos que tienen que ver con la charla. No están ahí para relleno, no están ahí para promocionarme, ni mucho menos, es que tienen elementos que profundizan, toca aspectos que profundizan lo que voy a trabajar en la charla. Así que les dejo esa carpeta para que puedan profundizar si es del interés de ustedes en los temas que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Entonces comencemos ahora sí, definitivamente, en la conferencia. Como les dije, vamos a dedicar un primer segmento a entender a fondo las características de la práctica educativa. Creo que de aquí yo puedo seguir. Voy a estarme volteando. Pensaba usar la laptop mía ahí, pero ese ir y venir voy a terminar agotadísimo de aquí. Así que mejor me volteo y ustedes me disculpan que me voltee. Sí, por aquí. Pero es que temo que pueda interrumpir. No, está en alto. Muy bien, gracias. La práctica socioeducativa. Vamos a hablar de la práctica socioeducativa. ¿Qué característica tiene, de acuerdo con los estudios investigativos, la práctica socioeducativa a la que tenemos que enfrentar las investigaciones, en particular en materia de educación comparada? Bueno, un primer elemento es que, y en eso me imagino que todos coincidamos, es casi una verdad de perogrullo, es que la práctica educativa es una práctica compleja, multifactorial. Yo quisiera sustentar un poco esa idea. Miren, ese gráfico que ustedes ven debajo, que tiene un grupo de barras, creo que son 10 barras, está tomado libro verde, sobre el número 3, libro verde. Quiere decir que esa gráfica está en un material que aparece en la carpeta. ¿De acuerdo? En este caso, el informe del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad del año 97, del PERSE. PERSE significa Primer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. Esta gráfica no responde a los elementos comparativos, de quién sale mejor. No, esta gráfica responde al aspecto comparativo. O sea, ¿qué explica que haya diferencias entre los países en términos de rendimiento cognitivo? Bueno, ¿qué tiene esta gráfica interesante? A la izquierda aparece un grupo de elementos que fueron, de variables, diríamos nosotros allá en este contexto, que fueron estudiadas, asociadas con el rendimiento de los estudiantes que participaron en la muestra de esa primera aplicación en el año 97. Es lo que técnicamente se conoce como factores asociados al aprendizaje. O sea, son variables que de alguna manera ayudan a entender, ayudan a explicar los resultados, o digamos mejor, las variaciones en el rendimiento entre los colectivos que se estudian, en este caso entre países. Y entonces la barra, con la magnitud que aparece acompañando la barra, es el producto de la variación que modifica el rendimiento. A ver si me explico mejor. Tomemos el primer factor asociado, la formación post-secundaria de los docentes. Y al lado hay una barra relativamente pequeña de una magnitud de 2,4. Bueno, a ver, primera aclaración que tengo que hacer técnica. Esas magnitudes no están medidas en una escala usual de 0 a 100. En realidad, puesto que expresan avances en el conocimiento, están en una escala infinita, trabajada con lo que se conoce como modelo de Rasch,
que tiene como supuesto que el conocimiento puede ser tan grande, tan elevado, de tanta calidad como se pueda alcanzar, o sea, es prácticamente infinito. Y al mismo tiempo el conocimiento puede ser tan pequeño o de tan baja calidad que pueda ser en la otra dirección infinito. Por tanto, partiendo de ese supuesto, la escala no se mueve entre un límite determinado de valores, sino que es infinito. Entonces, regresemos a la interpretación del primer factor asociado. Eso quiere decir que por cada año posterior a la secundaria básica, que tenga un docente de matemática o de lenguaje, que fueron las dos áreas donde se evaluó, se hizo el estudio evaluativo en el año 97, por cada año de más por encima de la secundaria básica que tiene el docente, eso se traduce en 2,4 puntos más en esa escala infinita de Rasch en el rendimiento cognitivo de sus estudiantes en esas dos materias. ¿Me explico? Por tanto, la segunda barra, la remuneración adecuada, tema de gran interés para todos nosotros, a todos nos gusta que nos paguen bien, ¿verdad? Bueno, cuando el profesor siente que es bien pagado, a diferencia de lo que siente que no son bien pagados, según este estudio regional, eso se traduce en 9 puntos más de mejora en el aprendizaje de los estudiantes en las áreas que fueron evaluadas. ¿Qué es lo interesante de esta interpretación gráfica que estamos haciendo? Bueno, en primer lugar, que aunque ahí aparecen solamente 10, se estudiaron muchos más factores asociados. La primera conclusión, y es la que más me interesa en este momento, es que el proceso educativo, los productos del proceso educativo, en este caso el rendimiento cognitivo, no se reduce a una o dos o pocas variables. Es el efecto, es la consecuencia de muchas variables. Es decir, efectivamente, el proceso educativo o socioeducativo en general es un proceso complejo. No se puede establecer una relación lineal y cercana con unas pocas variables. Son muchas las variables que intervienen. Pero el gráfico nos está diciendo más cosas. Nos está diciendo que además de ser multifactorial, de depender de muchos factores, en este caso el rendimiento, en eficacia escolar, fue uno de los grandes méritos de la investigación de eficacia escolar, a mi modo de ver, no se midió como es usual en estos estudios únicamente como variable producto de rendimiento. Se estudiaron factores áulicos y escolares en eficacia escolar que tenían que ver, digamos, con la autoestima de los estudiantes, que es un factor producto. Porque ¿qué nos interesa obtener en última instancia en el desarrollo de la educación? No solamente aprendizaje, nos interesa en última instancia el desarrollo integral de la personalidad de esos niños, adolescentes o jóvenes. Y por tanto, la única cualidad a desarrollar desde la institución educativa, desde el servicio educativo, no es únicamente rendimiento en términos cognitivos. Nos interesa desarrollar esa personalidad en términos integrales. Así que estamos hablando, por ejemplo, de autoestima, estamos hablando de cualidades como la perseverancia, como la responsabilidad, ¿verdad? Así que nosotros pudiéramos tomar numerosas variables de producto. Lamentablemente, el estudio regional de evaluación educativa se centra generalmente únicamente contrastando factores asociados contra una única variable de producto, que es el rendimiento. Bien, correcto. Entonces decía que no solamente es multifactorial los efectos que provocan cambios o las variables que provocan cambios en ese variable de producto, rendimiento cognitivo, sino, muy importante, que no todos esos factores asociados lo hacen con igual magnitud. Observen que las barras no todas tienen la misma longitud, y eso tiene mucha importancia para la decisión de políticas educativas, porque si yo fuera un político, un decisor de la educación, y me están diciendo que estos elementos empujan o impactan más que otros en términos de producto educativo, y yo no dispongo de la posibilidad de abarcarlos todos a la vez, una política inteligente sería concentrarme en los que me dan un peso mayor. Y así tenemos, por ejemplo, que ahí está el tercer factor asociado, que nos plantea que aquellos profesores que asumen que el fracaso escolar de sus alumnos no es porque el niño sea un indisciplinado, malcriado, que tiene problemas de personalidad, no porque proviene de una familia que no le da suficiente educación, que no lo ha atendido bien. No. Ese profesor que asume
ese profesor latinoamericano que asume que la falla principal, en este caso en el rendimiento de sus estudiantes, se debe a su propia actuación profesional, los profesores que asumen esa posición empujan, impactan para bien el rendimiento de sus estudiantes hasta en 22 puntos más, en comparación con los que no asumen esa posición. Ese factor asociado es muy importante, explica mucho, y hay que tratar de sembrar entonces en los docentes esa conducta, ese compromiso evangelista como los médicos, ese compromiso de la profesional, de que nos hemos consagrado a nuestra profesión, de que en nuestras manos está poder producir cambios importantes, amén, o con independencia de las condiciones, a veces muy, muy adversas, como todos sabemos, de la que proviene ese estudiante, ese alumno, ese ser humano. Observen el quinto factor asociado: expectativas adecuadas de sus alumnos. Los profesores que son capaces de diagnosticar profundamente a sus estudiantes, saber cuáles son sus reales potencialidades, cuáles están más limitadas. Los profesores que logran desarrollar esa capacidad profesional, y lo suelen hacer bien, logran que mejore el rendimiento de sus alumnos, según este estudio, hasta en 44 puntos más. Interesante, ¿verdad? Qué importante resulta poder tener esta herramienta en la mano para los decisores. Miren cuántas cosas podemos hacer nosotros, ustedes y nosotros, los investigadores de la educación. Hasta dónde pudiéramos llegar. Yo le decía a la compañera periodista que me entrevistaba ahora temprano, antes de comenzar la clase, que además de la impresión grata que ustedes me causaron ayer, estaba muy impuesto de transmitirle esa confianza a ustedes como investigador. No vengo aquí a complicar las cosas, a presentar fórmulas complejas que puedan dejarlos más defraudados que optimistas. Yo quiero sembrar en ustedes el optimismo, que sepan que tenemos la posibilidad de hacer muchas y muy buenas cosas. Lo que tenemos que saber apropiarnos de las técnicas apropiadas y adecuarlas, por supuesto, al contexto correspondiente, a nuestro contexto. Pero ustedes están aquí para cumplir una gran función social. Yo albergo gran esperanza en ustedes. Me anima mucho ver tantos compañeros preparándose en materia de investigación educativa, y de ver cómo lo hicieron en el día de ayer, y verlo como los veo ahora, que ya están concentrados, que los veo casi todos muy atentos a lo que se está proyectando. Eso me da mucha satisfacción. Entonces, finalmente, reitero, para no extender más este segmento, la primera gran cualidad de la cual tenemos que ser conscientes es que el acto educativo, el proceso de la educación, es un proceso sumamente complejo. Miren, les cuento algo. Uno de nuestros investigadores principales en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, investigador titular y académico, o sea, además de ser investigador titular, es académico, forma parte de la Academia de Ciencias de Cuba, es miembro de nuestra institución, el doctor Justo Chávez Rodríguez. Quizás lo hayan visto en la literatura. No sé si pudo venir directamente aquí con ustedes a trabajar. Estuvo, bien, correcto. Nos cuenta con frecuencia que en la academia, donde están también los investigadores en ciencias exactas, en ciencias naturales, imagínense ustedes, decimos nosotros, jaranean, le gastan chistes, porque dicen que ellos representan, los académicos en pedagogía que están allí, ellos representan a las ciencias blandas. Sí, así nos catalogan, ¿no? No trabajamos con las ciencias duras, nosotros trabajamos con las ciencias blandas. Pero Chávez, que tiene una gran perspicacia, le ha respondido muy bien. Dice, es verdad, es posible que sea verdad, pero nos enfrentamos a problemas muy duros. Desde las ciencias blandas nos enfrentamos a problemas muy duros, problemas que posiblemente ustedes no tengan que enfrentar en sus laboratorios. Y aquí se pone de manifiesto trabajar con esos contextos sociales, saber que tenemos entre nuestras manos a personas, a seres humanos, que tenemos que formar, que vamos a tener una gran influencia sobre ellos, que depende mucho de la manera que hagamos las cosas, así podrán ser marcados, a veces más que la familia. Eso nos da una tremenda responsabilidad social, que no podemos desconocer, que no podemos descuidar. Ahora, no quisiera irme de la lámina sin un último aspecto. ¿Cuál fue la variable, el factor asociado que más impactó en el primer estudio del laboratorio? Que más impactó sobre el rendimiento, quise decir.
sobre esa variable de producto. Bueno, está al final las relaciones interpersonales, lo que se conoce técnicamente como el clima escolar. Mire usted, es una verdad de perogrullo porque lo estamos viendo constantemente en nuestro ámbito familiar, en nuestro colectivo laboral. Si hay conflicto, si hay discrepancia, si no hay metas comunes, las cosas, por muy buenos que seamos profesionalmente o en el plano familiar, no van a salir bien. Difícilmente saldrán bien, digamos mejor, para mantener esa imagen siempre que nos corresponde como investigadores, no dar conclusiones certeras, a no ser que tengamos todos los datos en la mano, posiblemente. Pues claro, cuando hay empatía, cuando hay entendimiento, cuando hay motivaciones compartidas, entonces las cosas suelen marchar mejor. Tendrán nuestros educadores y nuestros directivos, sobre todo, plena conciencia de eso, de cuánto puede modificar para bien una escuela donde se logren esas condiciones. Déjeme anticiparle que ese factor asociado fue consistentemente al mismo tiempo el factor más destacado en el segundo estudio del laboratorio del año 2006. Es decir, que efectivamente las relaciones interpersonales, el clima escolar, tiene una gran trascendencia, al parecer, al menos en el contexto latinoamericano. ¿De acuerdo? Bien, correcto. Así que, resumiendo, el proceso educativo, socioeducativo, es un proceso complejo. Esto parecería que fuera suficiente ya para alarmarnos, para estar consciente de que la tarea de investigar y de hacer comparaciones desde la investigación no es una tarea sencilla. Pero debo decirles con entera sinceridad que, para desgracia de nosotros, no es solamente complejo. Tiene otras cualidades aún más preocupantes que la complejidad. Además de complejo, es dinámico. ¿Qué significa eso? A ver, esta gráfica que tengo ahí está tomada de una tesis de maestría de un aspirante nuestro de la región oriental del país, de la provincia de Holguín, en que él se desempeñaba como docente de secundaria básica a nivel medio, es profesor de matemáticas. Bueno, no se ha dicho, ustedes ya quizás lo estarán sospechando, yo soy profesor de matemáticas también. Me identifico mucho con la compañera que habló ayer de las estadísticas. Espero que hoy hables también, podamos dialogar e incluso confrontar ideas. Pero me pareció muy buena tu intervención, me gustó. Entonces, miren, el óvalo más oscuro representa la variable resultados de rendimiento en matemáticas de los estudiantes. Y los otros óvalos que ahí aparecen son variables que él estudió asociándola al resultado en matemáticas en su escuela. Son de naturaleza socioeducativa, o sea, algunas son escolares, estrictamente escolares, del funcionamiento de la escuela, del aula, etc. Y otras son extraescolares, estudió la familia, la comunidad. Lo interesante de esto es que, bueno, confirmando la conclusión anterior, observen, las líneas son en todas direcciones. Es decir, esto ratifica algo que ya vimos, de que el proceso educativo es complejo. Lo novedoso aquí es que las líneas no todas son de igual naturaleza. Tenemos líneas continuas, pero observen hacia abajo hay líneas discontinuas. ¿Qué significa las líneas continuas y las líneas discontinuas? Significan, cuando la línea es continua, que la asociación es positiva. Tú me tienes que ayudar ahora, después con lo que no entiendan bien eso. La correlación es positiva, es decir, algo así como que cuando mejora una de las variables de donde parte la línea continua, la variable producto, en este caso, que es la que nos interesa, también aumenta. No tiene que ser proporcionalmente. Cuando aumenta una, aumenta la otra. Cuando disminuye una, tiende a disminuir la otra. Y las líneas discontinuas se refieren entonces a una correlación negativa. Es decir, cuando aumenta la magnitud de una variable, la otra que está asociada con ella, su magnitud, en la escala que la hemos evaluado, disminuye. ¿Eso qué nos está queriendo decir, compañero? Bueno, sencillamente que en el proceso encontramos, voy a decir ahora, fuerzas que a veces ayudan, empujan, impulsan en una dirección los productos buscados, y en otras ocasiones lo que hacen es que enfrentan, disminuyen, se oponen, son fuerzas que se oponen a la dirección buscada.
Eso nos habla de cierto dinamismo. Y a esto se me empieza a parecer, para esos académicos que nos hablan de las ciencias blandas, si nos abstraemos un poco, se darán cuenta que no hay tantas diferencias entre los fenómenos naturales y los fenómenos sociales. El proceso educativo puede ser tan complicado como cualquier perturbación ciclónica, por ejemplo. Como una fuerza poderosa de la naturaleza que se hace incontrolable. Puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas en direcciones contrarias. Muchas fuerzas actuando, perdón, estoy usando fuerza entre comillas, y fuerzas en sentidos que pueden ser encontrados. Bien, así que además de complejo, es dinámico. Y el tercer rasgo que quiero destacar del proceso educativo, por extensión socioeducativo, ese es menos conocido todavía. Yo le he llamado perturbación. Es un proceso perturbado. ¿Qué significa eso? Libro verde, icono de libro verde a la derecha, significa que ese gráfico, lo recuerden, está contextualizado en un informe que disponen de él en la carpeta. Bien, este gráfico que aquí aparece es del estudio diagnóstico de la educación básica en España, elaborado por los investigadores del Ministerio del Instituto de Evaluación de España, adscrito al Ministerio de Educación y Cultura en aquel entonces. ¿Qué es lo interesante aquí? A ver, déjenme explicar primero el gráfico. A la izquierda, en vertical, en las ordenadas, tenemos las siglas de las asignaturas que fueron evaluadas en términos de rendimiento. Sociedad y cívica, para mí que era ciencias naturales y física, no sé, la M ahora me confunde, sinceramente, matemática y lenguaje. ¿Sí? Y entonces tenemos acá barras de distintas tonalidades, distintos colores, que nos expresan el efecto producido por una variable sobre el rendimiento. ¿Qué variable? La gran reina de los factores asociados, el clima escolar. O sea, en cuanto empujó, impactó, hizo avanzar el rendimiento, la variable del clima escolar en las escuelas de la educación básica que ellos estudiaron. Observen, efectivamente, los efectos no son de igual magnitud, hay barras más largas, hay barras más cortas, pero ya eso lo sabemos, pero lo que quiero es que le presten atención ahora a los colores de las barras. Los colores de las barras, ustedes lo pueden ver ahí representados, están señalando, están significando los indicadores que conformaron el índice con que se midió el clima escolar. O sea, el clima escolar se midió a través de determinados indicadores. ¿Cuáles son? Marginación o rechazo, orden o disciplina en la clase, diálogo profesor, la calidad del diálogo entre el profesor y los alumnos, la valoración que tienen del centro escolar, los estudiantes. Pero observen que hay un elemento que han llamado común. Los investigadores le llamaron común. Es el segmento más claro hacia la derecha en las barras. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, sin mucha profundidad en términos estadísticos, lo primero que debo decir es que estas gráficas, para obtenerlas, como igual la del laboratorio por la que comencé la charla, se utiliza una técnica multivariada, poco conocida todavía entre nosotros, por lo menos al parecer, que son los modelos jerárquicos lineales. ¿Qué hacen los modelos jerárquicos lineales? Los modelos jerárquicos lineales tratan de explicar la variación, más que buscar medidas de tendencia central de dispersión de la estadística clásica, como se explicó ayer aquí. Lo que tratan es de centrarse en la variación. La variación es muy importante en términos estadísticos. Voy a poner un ejemplo. Mi país, la década pasada, como una política educativa, como un programa de la revolución para mejorar la educación, se introdujeron en todas las escuelas primarias del país un televisor, un VHS y una computadora. No importa si fuera en el centro de la capital del país que en la punta de un cerro, como hacen esfuerzos como lo que están realizando ustedes en materia de, digamos, de la Canaima, por ejemplo, en materia educativa en general, de mejoramiento del servicio educativo. Bien, si yo pregunto como investigador, ¿tiene la escuela su computadora, su VHS y su televisor para desarrollar teleclase, etcétera, y programas y software educativo? Si yo hago la pregunta así, si yo elaboro mi reactivo considerando el indicador, tiene
la escuela, el medio de enseñanza a que estamos haciendo? La respuesta sería sí, casi un 100%, sí. Y yo les pregunto, ¿eso explica que los resultados de una escuela con otra, de unos alumnos con otros, sean tan diferentes a veces? No. Entonces, cuando no hay variación, cuando las cosas suelen ser constantes, las cosas que son constantes suelen explicar poco. En investigación educativa, en particular, que es el campo donde nos estamos desempeñando ahora, lo que ayuda a explicar cosas son las variaciones. Entonces, estos modelos del campo multivariado tienen la gran ventaja, a diferencia de las estadísticas más clásicas, no solamente la descriptiva, como se habló ayer, sino también la inferencial, tienen la gran ventaja de que, y hay que hacerlo ayudados con software, lápiz, papel, calculadora, serían procesos muy agotadores, casi interminables. Tienen la gran ventaja de que estudian en un conglomerado de casos, de sujetos, en este caso, estudian las variaciones entre los atributos. A ver, pongamos un ejemplo elemental para que todos puedan entender. Supongamos que yo le pida a mi software, a mi paquete estadístico, con el modelo HLM, modelo jerárquico lineal activado, en ese menú, que me calcule, yo le empiezo a entrar datos de todos nosotros aquí, estatura, sexo, o sea, género, quise decir, color de la piel, color del pelo, color de los ojos. Empiezo a introducir un grupo de atributos, de datos. Y le pido al software con ese programa estadístico que me diga cuáles son de esos atributos los que provocan o tienen una manifestación más variada entre todos nosotros aquí. Es muy fuerte poder saber que entre muchas variables, entre muchos indicadores, el software nos diga, mira, entre toda esa cantidad de indicadores que tú me pediste, para toda esta cantidad de personas que están aquí, las principales variaciones están en el género, o están en el color del pelo, y que además me digan, de género, en el masculino, el mejor representante es este caso que está aquí. Y en el femenino es este caso que está acá. Es muy potente poder hacer eso. O sea, porque se apoya en la variación. O sea, estos modelos lo que tratan es de explicar esa variación, pero además con una cualidad, considerando la variación afectada por la anidación que se produce en las situaciones sociales. En investigación social estudiamos los individuos, pero ese individuo se inserta en un otro núcleo, de otro colectivo. Digamos, en el caso educativo, el niño se inserta en una familia. Por tanto, está modificado, está impactado de alguna forma su comportamiento por esa familia. Cuando lo llevamos a la escuela, el niño primero tiene atributos que son muy personales, que trae de su herencia, de su capital familiar, de la educación que recibió, de los recursos que pudo disponer, de más libros, más computadores, etcétera, más recursos informáticos en general. Eso produce ya variaciones, pero cuando ese niño lo insertamos en un salón de clase, ese salón de clase empieza a influir sobre él. Y ese salón de clase al mismo tiempo está en una escuela, en dependencia de cómo sea la escuela, influye sobre el aula y sobre el niño individualmente. Y este modelo estadístico tiene la virtud de tener en cuenta los cambios que se producen por la inserción anidada de los sujetos que estamos estudiando. O sea, son muy potentes, son técnicas muy avanzadas, de última generación, diría yo. Y entonces, ¿por qué les hablo todo esto? Porque ese último segmento que es común es la varianza que se produjo en el rendimiento de esas asignaturas, producto de la combinación de los indicadores que fueron estudiados. A ver, me explico mejor. La primera parte de la columna, la parte más oscura, es el impacto que provocó sobre cada una de esas asignaturas la conducta en cuanto a marginación o rechazo, la actitud en cuanto a la marginación y rechazo que dieron los estudiantes en respuesta a los reactivos. La segunda parte, el segundo segmento, es de acuerdo al nivel de disciplina y orden que había en la clase, las variaciones que produce. Después, lo referido a cómo conciben o cómo perciben, el diálogo entre el profesor y los alumnos. Después, la valoración que hacen del centro. Pero el último segmento es el resultado de la combinación de todas esas variaciones. ¿Qué quiere decir esto?
que no solamente influyen sobre un producto educativo, fuerzas diferentes, muchas diferentes, algunas en un sentido, algunas en otra, sino que a veces se combinan para crear un efecto adicional nada más cercano que un ciclón. Díganme si no es verdad. El relieve, la temperatura del suelo y del agua por donde se desplaza la perturbación ciclónica, ¿sí? Eso último que se llama, se podría vincular con lo que en pensamiento complejo llaman propiedades emergentes. Pudiera ser, tendría que profundizar en el significado que usted le dan al término emergente, pero lo que quiero destacar es que aparecen combinaciones de fuerza, por así decirlo, fuerza entre comillas. Miren cuál complejo es ese proceso socioeducativo. Y nosotros, si queremos investigar y queremos hablar científicamente de ese proceso investigativo, tenemos que ser conscientes, muy conscientes hasta dónde es complejo. No se lo digo para que le tomen miedo. Yo veo personas que me están abriendo los ojos así. No, nada más lejos para mí que provocarte. Lo que quiero es que seamos conscientes de a qué nos enfrentamos y por tanto cuán riguroso debemos ser cuando vamos a hacer la investigación educativa. ¿De acuerdo? Si queremos tener resultados que sean confiables, que sean generalizables, que puedan ser asumidos con responsabilidad. Porque lo que nosotros les digamos a los decisores, si no los tienen en cuenta, los conducimos por un mal camino. Eso puede costar recursos, puede costar generaciones mal formadas. Yo quiero insistir en eso, tenemos una gran responsabilidad social. No somos menos que un médico, no somos menos que un ingeniero. Tenemos una alta responsabilidad profesional con la sociedad, más lo que nos dedicamos a la investigación como ustedes y nosotros. Entonces, resumiendo, el proceso socioeducativo es complejo, es dinámico y yo le he llamado, una palabra que he introducido, no está así en la literatura, perturbado. Si alguien encuentra, bueno, un término ya me están proponiendo, emergente. O sea, se complican las cosas sobremanera, es lo que quiero destacar, porque se combinan efectos. Bueno, si ya sabemos cómo es la realidad educativa, vamos entonces a analizar cómo debemos actuar nosotros los investigadores para estar a tono, estar en correspondencia con esas grandes metas que están ante nosotros, esos grandes retos que están ante nosotros. Yo pudiera empezar a hablar aquí directamente de metodología de la investigación científica, pero no lo voy a hacer. Voy a pasar primero por este subtópico. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque aún los resultados de la investigación científica no dependen solamente del rigor metodológico, dependen en primera instancia de la manera en que nosotros concibamos la investigación, de cómo suponemos que se debe obtener el conocimiento científico, cómo se debe incrementar el conocimiento científico. Recuerden, cuando hablamos de epistemología, ¿qué estamos hablando? De la teoría que estudia cómo se obtiene el conocimiento verdadero, el conocimiento científico. Es una subordinada a la noxiología. La noxiología estudia cómo se obtiene el conocimiento en general, bien sea especulativo, espontáneo, bien sea empírico, bien sea científico. Pero nosotros vamos a concentrarnos ahora en el más demandante de esos niveles, el conocimiento científico. Yo le quiero reiterar lo que le dije al inicio cuando penetre ahora en este tema, en este subtema. Lo voy a hacer voy a abordar el subtema desde mi perspectiva, la de nosotros, la de los cubanos. Eso no significa, por favor, que estemos diciendo que ustedes lo tengan que asumir igual, para nada. Nosotros, como norma, para todas las interpretaciones de los problemas de la vida, sean naturales, sean sociales, sean del conocimiento, lo hacemos desde el materialismo dialéctico histórico. Solo voy a dar una perspectiva, no tienen por qué asumirlo, pero no puedo presentarlo desde otra porque desde otra no me desenvuelvo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver desde la perspectiva de nosotros cómo concebimos la investigación científica. Una caracterización primero del concepto, sin pretensiones de definiciones rigurosas, etc. ¿Qué entendemos por investigación científica? Bueno, es un proceso. Se llega a resultados a través de un grupo de acciones, no se llega de primera y de plano, ¿no?
En segundo lugar, ese proceso lo que busca es hacer crecer el conocimiento. Si vamos a ratificar, si vamos a regodearnos en lo que ya sabemos, hacemos otras cosas, pero no investigación científica. Hablamos de una investigación científica cuando se hace incrementar, cuando se logra incrementar, cuando aportamos ideas nuevas, vaya. ¿Sí? En relación con el objeto que estamos investigando. Que se efectúa con propósito transformativo. No es para pararme con la panza al aire a ver las estrellas y hacer reflexiones. No. Es para querer, en última instancia, modificar para bien o la naturaleza o la sociedad o la actividad intelectual del hombre. O sea, busca un propósito de transformación en manos de buenos científicos para bien, en manos de malos científicos para mal, como algunos de ustedes se proyectaron ahí, creo que fue el colega, el compañero que habló sobre la importancia de tener en cuenta ese elemento, el uso que se le hace a los resultados científicos, que concuerdo perfectamente con él. Y además, y aquí viene lo más complicado, que ese producto, ese conocimiento mejorado, ampliado, con un interés transformativo, debe lograrse con la mayor objetividad posible. Todos sabemos que el primero y el segundo rasgo, proceso de crecimiento del conocimiento con intención transformativa, son típicos de otras formas de actividad humana. Nuestros campesinos allá, siguiendo la experiencia que acumularon sus antecesores, sus padres, sus abuelos, y que él heredó en términos culturales, de cuándo sembrar, de cómo hacer la siembra, de cómo hacer la atención cultural, de cuándo recoger la cosecha. Es un pensamiento de carácter empírico y eso le da resultados. Y él trata de mejorar eso y transmitírselo después a sus hijos. ¿No es cierto? Eso no es investigación científica. Luego, los dos primeros rasgos son también propios de otras actividades. Sin embargo, el tercer rasgo sí únicamente es atribuible al acto científico. Luego, debemos tener claridad en qué estamos llamando objetividad al ampliar un conocimiento. Vamos a profundizar un poco de qué entender por objetividad, cómo interpretar eso desde una posición epistemológica. Hay dos rasgos asociados al conocimiento, si ese conocimiento se obtiene en un marco de un pensamiento científico, desde la perspectiva del materialismo dialéctico histórico que nosotros en Cuba asumimos. En primer lugar, es que ese conocimiento tiene que ser objetivizado. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, el conocimiento por naturaleza, por antonomasia, es subjetivo, porque está en el sujeto. El conocimiento no existe fuera del sujeto. El portador y creador, el creador y portador del conocimiento es el sujeto, no está en la realidad, está en nosotros, en nuestra mente, en nuestra interpretación, nuestro reflejo de esa realidad. Luego, el conocimiento es subjetivo. Pero cuando decimos que debe ser objetivizado, es decir, que se corresponda lo más que se pueda con esa realidad objetiva. Que busque la mayor correspondencia con esa realidad objetiva. Es decir, el conocimiento que obtengamos en términos de investigación científica debe ser independiente de nuestros intereses, nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestros prejuicios. Eso es muy importante porque nuestras investigaciones con frecuencia se suelen ver modificadas, no para bien, porque uno quisiera que las cosas salieran como uno está tratando de hacer. Y tenemos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿cuántas propuestas de candidato de vacuna al VIH se han desarrollado? Sería muy peligroso decir que eso, tratar de sustentar a como sea que ese resultado es válido, cuando no tenemos la certeza de que lo sea, porque de generalizarse ese medicamento, de producirse, puede tener consecuencias. En primer lugar, altera la perspectiva de las personas. No, ya se relaja todo, ¿no? Ya podemos estar tranquilos, no hay una muerte segura. Ya por ahí empieza a crear daño enfermo. Yo quiero insistir una vez más en el tema de la responsabilidad social de los investigadores. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. Tomar distancia, la mayor distancia posible. Sabemos que la distancia no es
No existe el investigador totalmente al margen de la realidad que investiga. Eso es imposible, porque somos sujetos, interactuamos con las demás personas allí, tenemos motivaciones propias, tenemos creencias propias, siempre hay una interferencia. De lo que se trata es de buscar que esa interferencia sea mínima, casi cero. Y con relación a este aspecto, tengo una frase de Lenin escrita en sus cuadernos de filosofía que me parece que puede ayudar a interpretar mejor estas ideas, más que yo, por supuesto. Dice Lenin, nos dice Lenin, la única inevitable conclusión que se hacen todos los hombres en la práctica humana viva y que el materialismo dialéctico coloca conscientemente como base de su gnoseología consiste que en fuera de nosotros e independientemente de nosotros existen objetos, cosas, cuerpos y que las sensaciones son imágenes del mundo exterior. Cuando nosotros decimos que seguimos el materialismo dialéctico, somos materialistas porque reconocemos que en primer plano está el mundo exterior, que lo que dictamina no es nuestra psique, sino las leyes propias que tiene ese mundo exterior. Y nosotros lo que hacemos es reflejar a través de nuestra actividad mental, de nuestra actividad psíquica, ese mundo, creamos sensaciones y formas superiores, psíquicas superiores, pero a partir de ese mundo exterior. Por eso decimos somos materialistas. ¿Ya? Ese primer rasgo hay que tenerlo muy presente. El otro rasgo, le dije que eran dos, del conocimiento, en este caso científico, es que tiene un carácter aproximativo. No llegamos a la conclusión temporalmente válida sin atravesar primero por un proceso de aproximaciones. Se forma como un ir y venir entre mi subjetividad y el objeto que estoy estudiando, objeto, proceso o fenómeno, extiéndanlo por favor, para no pensar solamente en el marco de las ciencias naturales. Se crea como un ir y venir, decía, cada vez más profundo. Yo reflejo propiedades de ese objeto, fenómeno o proceso que estoy estudiando y cada vez comprendo más de él. Es un ir y venir que me permite, como resultado de una actividad intensa, analítico-sintética, conocer cada vez más de ese objeto, o de ese proceso, de ese fenómeno. En ese sentido nos dice Lenin, el mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos terminados y acabados. Sí, somos materialistas, existe el mundo, está fuera de nosotros, pero, fíjense la observación que nos hace Lenin, pero esos objetos están en un constante proceso, un proceso de cambio infinito, sino como un conjunto de procesos en lo que las cosas que parecen estables, al igual que su reflejo mental en nuestras cabezas, pasan por una serie ininterrumpida de cambios. Cambian las cosas y cambia nuestra percepción de las cosas cuando las estamos estudiando, es lo que nos quiere decir Lenin. En un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior. O sea, no podemos plantear productos de la investigación científica como si fueran resultados definitivos, concluyentes para toda la vida, pensando que ya era todo lo que se podía decir en esa materia. Para nada. Bien, así es la materia que vamos a estudiar. Demanda objetividad, demanda dialéctica, porque en definitiva lo que acabo de decir es una expresión clara de la dialéctica. Ahí viene la expresión de la epistemología de materialismo dialéctico. Reconocemos la realidad objetiva como el elemento primario, pero además reconocemos que es una realidad que cambia y como mismo cambia también dinámicamente nuestra subjetividad. Y por tanto no hay un resultado final, es un resultado válido temporalmente. ¿Cómo debe ser la actuación del investigador entonces? Bueno, debe ser objetal, una conducta objetal. ¿Qué significa objetal? Que se orienta por el objeto. Nadie se pone a investigar ni a estudiar algo a priori, ni al margen de lo que va a estudiar. Uno se trata de concentrar en ese objeto, en ese proceso y fenómeno. Y él lo guía, él va estableciendo pautas. Si asumimos como nosotros lo asumimos en este caso, una posición materialista, quiere decir que reconocemos que ahí está el impulso inicial, la influencia inicial. Y él nos va guiando, nos va llevando a conocerlo con más detenimiento en la medida que nos revela más elementos a partir de nuestro estudio. En segundo lugar, la actuación del investigador debe ser refleja. Bueno,
Sí, claro. Ese estímulo externo refleja en nuestra psique. Pero ¿cómo refleja? Y aquí hay un segundo postulado de la gnoseología materialista dialéctica que es bastante poco conocido, que es el llamado principio del reflejo. ¿Qué significa el principio del reflejo? Significa que la relación mundo exterior, subjetividad humana, o subjetividad humana. No solamente interactuamos con los objetos, interactuamos con los sujetos. Incluso con los que vivieron antes que nosotros y no conocimos. Porque ¿qué es la cultura? Sino un diálogo con todos los que nos precedieron. Con lo que hizo el hombre durante miles de años. Esa es la cultura. Y nosotros, a través de la adquisición y desarrollo de la cultura, interactuamos con todos esos seres humanos que nos antecedieron. El legado que nos transmitieron. Entonces, no veamos la relación sujeto-objeto, veamos la relación sujeto-objeto, sujeto-sujeto. Bien, como yo les decía, ¿en qué consiste el principio de reflejo? En que esa influencia no es determinada. Sí. Al técnico, por favor, adelante. Sí, y dile que yo no voy a yo no voy a salir, afortunadamente no voy a salir mucho en esa afirmación, porque he estado casi todo el tiempo fuera de foco. Alexi, por favor, el compañero Alexi, que venga a rescatar su cámara. Seguimos. ¿Están muy cansados? Ustedes me avisan. Ya les dije que es más de 1 hora, casi 2 horas. Ustedes me hacen una seña, profe. Tiempo, vamos a hacer un cambio. ¿De acuerdo? A las 11, dice usted. A las 12. Ya, está bien, gracias. Bueno, a ver. Principio de reflejo. ¿Qué significa el principio de reflejo? Significa que la acción externa influye, sí, es verdad, sobre la psique, pero no lo hace de forma determinista. Está modificada por las condiciones inherentes al receptor. En otras palabras, lo que existe realmente no es acción, lo que existe realmente es interacción. O sea, está mediado, el producto del reflejo está mediado por las características propias del receptor. A ver, voy a explicar esto un poco mejor. Voy a poner 3 ejemplos para que se entienda bien el principio del reflejo. Nosotros decimos que el materialismo dialéctico es el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Voy a poner un ejemplo del principio del reflejo en la naturaleza, voy a poner un ejemplo del principio del reflejo en la sociedad y voy a poner un ejemplo que más nos interesa posiblemente en este momento de la aplicación del principio del reflejo o el reconocimiento del principio del reflejo en la actividad intelectual del hombre. A ver, pensemos en un sembradío, en un cultivo. Todos sabemos que esa semilla que sembramos allí, con relativa extensión, claro está, no en el jardín de la casa, una cosa un poco más amplia, a pesar de que fueron sometidas a iguales presiones atmosféricas, humedad, temperatura, régimen de lluvia, a pesar de que tuvieron esas influencias externas muy similares, atención cultural por parte de las personas, los campesinos, cuando hacemos la cosecha, comprobamos que no todas las plantas que sembramos dieron igual rendimiento en su producción. Hay plantas que a veces la semilla no dio resultado, no germinó. Hay otras que, algunas pocas por suerte, que quedaron en mala calidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se explica eso? Si estuvieron sometidas a iguales influencias externas. Desde el materialismo dialéctico decimos que es una expresión del principio del reflejo, porque lo que influye en el producto no es solamente la fuerza externa, sino las características propias, inherentes de esas plantas, de esas semillas que sembramos, que no eran exactamente iguales, por tanto los resultados no son exactamente iguales. Segundo ejemplo, vamos para la sociedad. Nuestros países, los países latinoamericanos, los países del tercer mundo, hemos sido sometidos durante siglos a una despiadada explotación.
primero colonial, después semicolonial, imperialista. ¿Y por qué todos no reaccionan igual? ¿Por qué unos reaccionamos y otros no? ¿Por qué incluso de lo que reaccionamos no lo hacemos de igual forma? ¿Por qué? Explicación, principio de reflejo. Porque en esa reacción a esa influencia externa interviene también, y a veces con mucha fuerza, las condiciones propias, en este caso la idiosincrasia, la cultura, la historia de cada uno de esos países. Por tanto, el principio de reflejo nos ayuda a explicar también aquí esa situación, esas variaciones en los resultados. Y vamos para el ámbito que más nos interesa, en la actividad intelectual. Todos somos educadores de base, ¿verdad? Todos hemos trabajado en aula, ¿sí? Por supuesto. Bien, correcto. Bueno, no me dejarán mentir. Tenemos ante nosotros niños, jóvenes o adolescentes que se enfrentan al mismo profesor, con el mismo programa escolar, con el mismo libro de texto u otros medios de enseñanza que utilizamos, y sin embargo, ¿cómo son los resultados en términos de rendimiento cognitivo, de autoestima, desarrollo de la personalidad, interés motivacional, etcétera? ¿Cómo son esos productos? Diferentes. ¿Por qué? Porque lo que cuenta no es solo la influencia externa, cuenta mucho también las condiciones propias internas de esos individuos. ¿Quién lo explica? De nuestra posición filosófica, el principio de reflejo. Es decir, que principio de reflejo significa, en síntesis, que no solamente interviene la influencia externa en un producto, en la calidad de un producto, sino también las condiciones de receptor de esa influencia externa. Y si tenemos esa posición en la investigación, debemos ser conscientes de que las cosas no van a depender solo de los datos que recibimos. ¿De acuerdo? Bien. Y el último rasgo que quiero destacar en la actuación del investigador de la educación es que su conducta debe ser anticipada. ¿Qué significa eso? Que él tiene una noción, al menos vaga, de lo que está buscando y lo que se puede encontrar. No quiere decir que eso después sea exactamente así como lo supuso, pero parte de una posición anticipada. Yo le digo a mis compañeros allá en los debates postdoctorales, vinculados a la formación de doctores, que a veces somos injustos con los aspirantes. Y hay compañeros que siguen la norma de que le prohíben al estudiante, por ejemplo, al doctorante o maestrante, que ponga en el problema científico, en la formulación del problema científico, que ponga que va a obtener que está buscando una metodología o una alternativa didáctica o una estrategia. No, porque dice que les dicen que ya están declarando el producto. No. Yo no tengo todavía los fundamentos de esa alternativa ni de esa estrategia, yo no tengo las acciones que la van a formar, los principios. No. Pero yo tampoco actúo a ciegas. Mi actividad investigativa es objetal, se orienta por el objeto y se anticipa a lo que está buscando, amén de que después de la investigación me diga que lo que yo suponía era verdadero o no era tan verdadero o era falso. Pero ese es un rasgo de una capacidad humana. Yo creo que lo tengo explicado aquí, vamos a verlo rápidamente. Con algunas frases. Este gran psicólogo materialista dialéctico que es Rubenstein, nos dice Rubenstein con relación al primer rasgo, al carácter objetal de la actividad investigativa, dice: lo subjetivo es siempre una refracción del objetivo y por ende de ningún modo puede ser desligado del objetivo. En efecto, nuestros reflejos, nuestras sensaciones no son al margen de espalda al objeto, proceso o fenómeno que estudiamos. De hecho, de ahí parte la primera información, el primer estímulo, por decirlo de otra manera, sin ser conductuales, conductuales no, me expresé mal, conductistas. Bien, sobre los reflejos, también le traigo a Rubenstein cuando afirma: el conocimiento está determinado por el objeto, ya lo sabemos, desde el atributo anterior. Que exista imagen independiente del conocedor y del modo que es conocido, también lo sabemos ya. Pero el objeto no determina de manera directa, inmediata, mecánica, el resultado de la actividad cognitiva, sino que lo determina de manera mediada. ¿Cómo se llama eso? Para nosotros, principio
del reflejo, a través de la actividad refleja del cerebro, subordinada a leyes objetivas. Ahí se me fue una doble coma, discúlpenme. A través de la actividad cognitiva analítico-sintética del hombre, la acción de los excitantes queda mediatizada, modificada, alterada por las características del receptor. Estoy parafraseando ahora. Eso es el significado de esa segunda condición que debe acompañar una postura correcta de un investigador educativo, desde nuestra perspectiva, respetando otra perspectiva, otras muchas perspectivas. Y el tercer rasgo, bueno, ahí voy a acudir a Marx, creo que fue en uno de los prólogos, en el prólogo de una de las ediciones del Capital, donde dice Marx, para confirmar el elemento anticipativo, miren qué frase más bonita, ¿la han visto antes? Una araña ejecuta operaciones que asemejan a las manipulaciones del tejedor, y la construcción de los paneles de abeja podrían avergonzar por su perfección a más de un maestro de obra. Pero, nos dice Marx, pero hay algo que el peor maestro de obra aventaja desde luego a la mejor abeja. Y es el hecho de que antes de ejecutar la construcción, la proyecte en su cerebro. Es lo que se conoce en psicología pedagógica el reflejo, y en filosofía, en nociología, la capacidad de reflejo anticipado del hombre, del ser humano. Somos la única especie que tenemos esa capacidad de proyectar antes, de imaginarnos cómo pudiera ser el producto que estamos buscando, lo cual no da veracidad a ese producto. Cuidado, puede ser que al final del camino digamos que no era como lo vemos, pero me lo figuro antes, lo supongo antes, y eso se concreta también, desgraciadamente, a veces negativamente en los talleres de investigación. Le decimos a los aspirantes, no, hipótesis no, eso es cognitivismo, eso es positivismo. Hipótesis sí, ¿por qué no? Lo que se trata es, no tiene que ser por un camino cuantitativo, no tiene que ser a base de sólidas estadísticas. Yo puedo también confirmar o refutar una hipótesis, y se lo voy a demostrar dentro de un rato, con una investigación con métodos mixtos, real. Bien, ¿se entiende esto, compañero? O sea, es muy importante, no podemos restarle importancia a la actitud del investigador, a la preparación y a la posición que debe tener el investigador con relación a lo que él hace. Porque en dependencia de esas posturas, si empieza a descuidar estas cualidades, evidentemente eso empieza a resentirse, empieza a resentir la calidad de la investigación educativa. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y qué pasó? Que estamos ante una gran contradicción. Una realidad objetiva compleja, dinámica, perturbadora o perturbada, y por tanto muy exigente a la hora de hablar de investigación educativa y gestión educativa, antes que investigación educativa incluso, y al mismo tiempo una investigación o un acto investigativo que tiene grandes demandas para el que la ejecuta. Bueno, ¿y quién decide el valor de verdad? ¿Quién dice la última palabra? Hace falta un juez que sea imparcial. Si dejamos a los propios investigadores, cuando fallan los elementos éticos, o incluso subjetivamente la desesperación y los deseos de obtener un resultado como sea, de obtener un prestigio, nos puede llevar por un mal camino, ese no puede ser el propio juez, él no puede ser juez y parte, vaya, vamos a decirlo así. ¿Quién es el juez? Según nuestra posición epistemológica del materialismo dialéctico, el juez está, señores, en la práctica. La práctica como criterio final de la verdad. Nadie sabe más que la propia práctica. Acudo de nuevo a Lenin y a Marx para sustentar un poco estas ideas. Nos dice Lenin en su cuaderno filosófico, la teoría del materialismo dialéctico, quiso decir él, porque hay un materialismo metafísico. La teoría del materialismo dialéctico, la teoría de la reflexión de los sujetos por el pensamiento, está expuesta con la más completa claridad. Fuera de nosotros existen cosas, eso es materialismo. Nuestras percepciones y representaciones son imágenes de esas cosas, eso es materialismo y es dialéctica. La comprobación de esas imágenes, la separación de las verdaderas y las erróneas, la da la práctica.
es posiblemente más enfático. Dice, el problema de si el pensamiento humano, creo que esta es la 11ª tesis sobre Feuerbach, que él desarrolló. El problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o la irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica es puramente un problema escolástico. Por muy sustentada que esté una idea, una conclusión científica, por muy coherente que sea con la teoría de partida que asumimos en nuestro marco teórico referencial, en última instancia, su verdad nos lo dice realmente la práctica. Si las cosas son tal y como las supusimos, tal y como nos la imaginamos, tal y como la construimos teóricamente, descuidar este elemento sería fatal en términos de ciencia. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos? ¿Tienen fuerza? ¿Seguro? Bien. Otro poquito más. Otro poquito más. Martí dijo que en tus investigaciones se vean las obras, porque si las obras no se ven y las investigaciones se engavetan, no tienen sentido. Muchas gracias. Por tanto, la confirmación práctica debe ser un foco importante en la investigación científica, en particular educativa, inclusive en el campo de la educación comparada. La objetividad de los resultados están en la confirmación práctica. Bueno, yo creo que ahora sí estamos en condiciones de empezar a hablar de indicadores. Vamos a repasar, ¿qué hemos visto? Hemos visto una realidad a estudiar, un objeto de estudio complejo, difícil, demandante, una postura investigativa que debe estar a la altura de esas exigencias, en el orden epistemológico, en el orden de concebir el crecimiento del conocimiento objetivo. Vamos a ver ahora, movernos en el plano metodológico, cómo yo debo desplazarme, cómo yo debo actuar metodológicamente para estar a tono con esa postura epistemológica, si la asumiéramos. Libro verde, lo que les prometí, ahí está el informe de eficacia escolar. Lo sugeriría con fuerza, es una gran investigación, muy seria, muy profunda, y es de hecho una educación comparada, un estudio de educación comparada. Una de las grandes virtudes de la investigación de eficacia escolar, aun cuando no conocía la 5ª edición de Sampieri, es que, gracias a la influencia de los colombianos, del equipo colombiano, que insistió mucho en abrir el espacio suficiente a la mirada cualitativa, es que esa investigación combina el enfoque cuantitativo con el cualitativo. De forma tal que podemos reconocer en la literatura contemporánea 3 grandes corrientes. Algunos le llaman paradigmas. La investigación de orientación cuantitativa, la investigación de orientación cualitativa y la investigación que logra combinar ambas enfoques. Repasemos esos conceptos. ¿Qué es la investigación cuantitativa? Bueno, a ver, yo he tenido que insistir mucho con mis compañeros allá en las discusiones postdoctorales, en los seminarios, talleres, en formación de aspirantes, en que estamos posiblemente de forma inconsciente creando fetichismo, creando imágenes falsas. Existe una tendencia a decir, si mis variables se miden o se determinan con escalas numéricas, estoy haciendo investigación cuantitativa. Si mis variables están estudiadas con una escala no numérica, entonces estoy haciendo investigación cualitativa. Yo quiero valientemente decir aquí, estoy en contra de eso, totalmente en contra. Asumo esa responsabilidad. Permítame explicar eso un poco mejor. O sea, el hecho de que mi designación de escala sea numérico
o literal, por ejemplo, no significa, eso no determina la naturaleza del enfoque investigativo que estoy asumiendo, para nada. Vamos a romper ese fetichismo. Para mí, la investigación cuantitativa, y para personas que he estudiado clásicos, grandes clásicos he estudiado, los interpreto a ellos, no estoy creando nada nuevo. La investigación cuantitativa se caracteriza por esos rasgos que están ahí. En primer lugar, porque suele partir de una hipótesis, de antemano creada. Y todo el esfuerzo es tratar de confirmar, o el esfuerzo principal es tratar de confirmar o rechazar esa hipótesis. El segundo elemento es que se apoya en una operacionalización detallada de las variables. Muy rigurosa, muy detallada, no tengo otro término para decirlo. En correspondencia con lo anterior, que emplea instrumentos rigurosamente estructurados. Ya están las encuestas cerradas, las entrevistas, los guiones, las entrevistas, los guiones, las observaciones, todo está muy bien cerradito. Y hacemos aplicaciones breves en el campo. Entramos, aplicamos los instrumentos rápidamente y salimos del campo. En las investigaciones de orientación cuantitativa. Y por supuesto, que ese es el otro gran fetichismo que existe, ¿eh? Está asociado a lo anterior, pero vale la pena destacarlo. Entonces asociamos la investigación cuantitativa únicamente cuando hay estadística. Miren, siempre hay estadística. Profesora, ayúdenme. Desde que yo hago un conteo, un reconteo, y organizo la información de ese reconteo, ya hay estadística. Ni siquiera cuando tenga que hablar en %, vaya, que es lo más frecuente. Ahí hay estadística, hay organización, interpretación de datos. ¿Usted me apoya? Ah, no, entonces yo me siento tranquilo aquí. Si usted me apoya con su autoridad profesional, yo me siento tranquilo. Menos mal que tenía alguien de estadística cerca. Por tanto, no pensemos que donde único se hace estadística es en la investigación cuantitativa. Falso. Falso. Y eso se acuña mucho, con mucha frecuencia. Claro, la estadística que se utiliza en la investigación de orientación cuantitativa es una estadística que suele ser rigurosa, generalmente es inferencial. ¿Por qué? Porque lo que se busca en última instancia es hacer generalizaciones a partir de una muestra, de un grupo reducido de objetos de estudio. Se trata de hacer inferencia para ellos y los que no participaron, y los objetos, procesos y fenómenos que no participaron. Sí, porque la muestra no solamente está formada por individuos, las muestras pueden ser los libros de texto, o las canaimas, el uso que se hace de ellas, o el programa escolar, o las instituciones educativas. La muestra no tiene que ser ese otro de los... Bueno, no puedo seguir tratando de romper mitos porque no terminaría aquí nunca. Pero hay varios mitos creados en torno a la metodología de investigación científica. Pero el que me interesa ahora destacar es que en última instancia lo que destaca, lo que singulariza a la investigación cuantitativa es que busca resultados generalizables y tendenciales. Ahí está al mismo tiempo su gran debilidad. ¿Cuál es la gran debilidad entonces de la investigación cuantitativa? Que se olvida de las personas. Las personas se convierten en una estadística. Entonces sus creencias, sus percepciones, la manera que impactan en ellos los fenómenos que estamos estudiando, no cuentan prácticamente. Esa es su gran debilidad. Por eso me interesa hablar también de investigación cualitativa. Contrastémosla con relación a la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, las hipótesis pueden aparecer después. No tienen que estar desde el primer momento, o incluso pueden crearse nuevas hipótesis, porque yo abro mi espectro de búsqueda, porque lo hago con recursos más flexibles que me puede dar información que originalmente no tenía prevista cuando concebí. Estoy hablando muy rápido. Yo sé que cuando, como dicen ustedes, nos encadenamos y empezamos a hablar rápido. Y aunque todos hablamos en castellano, no lo hablamos con el mismo ritmo. Me dicen, me hacen una seña, por favor, si empiezo a hablar demasiado. ¿Me están siguiendo? ¿A mí o las diapositivas? Porque veo que escriben, pero me siguen a mí también, ¿verdad? Ya, es que se complementan, ¿eh? Se complementan. Bien, correcto. O intentan hacerlo por lo menos. Las hipótesis se pueden precisar más adelante. Los instrumentos aquí no son cerrados, son más bien semiestructurados, no estructurados. Nos da posibilidad de hacer búsquedas adicionales, de consultar personas que no habíamos previsto, de revisar un documento que no estaba previsto originalmente para ampliar mejor una idea, para cerrar una idea, una interpretación
de un fenómeno sobre el cual nos están informando. Los instrumentos son semi-estructurados o no estructurados. Muy bien. Y los recursos estadísticos son más simples, pero hay estadísticas, recuerden, miren, la noción que tenemos, bueno, lo voy a dejar para más adelante cuando hablemos de etnografía, no déjenos adelantar información porque lo voy a confundir, lo voy a enredar por gusto. Después voy a retomar ese tema de las estadísticas en la investigación cualitativa, con ejemplos más palpables. A diferencia de la investigación de orientación cuantitativa, en la de orientación cualitativa lo que se busca es profundizar en el sentido personal, cómo impacta a las personas eso que estamos estudiando, cómo los modifica, qué alteraciones provoca en él, cómo lo perciben, cómo lo sufren o aprovechan su beneficio. Y no tanto como en la investigación cuantitativa, la intención no es hacer generalización. Es así que afortunadamente se abre espacio, al parecer entre la comunidad de los investigadores se comienza a abrir un espacio para hablar de métodos mixtos. Y ahí les dejo un capítulo de Hernández Sampieri, del CDE, que acompaña el libro de nuestra quinta edición, que justamente trata el tema de los métodos mixtos. Fíjense que él se orienta, no fue una invención de Hernández Sampieri y de sus otros dos colaboradores. En realidad, él se apoya a una literatura, al parecer, básicamente de carácter anglosajón, pero ya se viene hablando con fuerza, miren los años de edición de los libros. Estamos hablando de algo muy fresco, muy contemporáneo, ¿eh? Parece ser que empieza a crearse, quizás podemos estar asistiendo felizmente al fin de la gran batalla, desgarradora batalla entre los investigadores cuantitativos y los investigadores cualitativos. Y de antemano les anticipo que una de las recomendaciones que vengo a hacer es, en términos de construcción de indicadores, en el marco inclusive de la educación comparada, es una exhortación que siempre que sea posible utilicen métodos mixtos. Para este es el significado, por eso estoy trayendo esto aquí. ¿Sí? Bien, correcto, seguimos. Voy a hacer un receso, porque siento que es necesario un receso para ustedes y para mí también. Ahora, déjenme terminar este par de ideas. Los indicadores forman parte de las variables. Los enfoques, bueno, es una idea que ya venía manejando desde hace un rato. Romper ese nudo, o esa creencia, perdón, de que el tipo de variable me determina el enfoque investigativo. Quiero sustentar eso un poquito mejor. Lo primero que tenemos que estar conscientes es que el término variable, el concepto de variable, no es un concepto propio de la metodología de investigación científica. Nos lo han prestado los matemáticos y estadísticos, efectivamente, como ahí viene a señalar. Nosotros lo asumimos, lo utilizamos, pero no, su origen no lo tienen ahí. En estadística hablamos de dos tipos, bueno, hay varias formas de clasificar, pero una clasificación típica, tradicional, es hablar de dos manifestaciones de las variables. Numéricas, cuando se refieren a conteos, reconteos, en general cuando hay una métrica entre las categorías que forman la escala. A ver, voy a explicar esto un poquito mejor, aunque me tome más tiempo. Condiciones de la vivienda de los estudiantes. Estoy haciendo un estudio de educación comparada y para poder explicar resultados educativos de un país con relación a otro, de una región con relación a otra, de una comunidad con relación a otra, de una escuela con relación a otra. No tenemos que empezar siempre en macro investigaciones. Sus tesis, al ser de maestría, no necesariamente tienen que ser de macro investigaciones. Yo estoy hablando aquí desde la posición de macro investigaciones porque tengo el privilegio de estar en un instituto que es nacional, pero eso no quiere decir que todo debe hacerlo a nivel de macro investigación. Es tan importante una investigación macro como micro, quise decir. Para nada subvaloren lo que ustedes van a hacer en la tesis, ¿eh? Muy importante eso. Bien, correcto. Lo que decía, desde la estadística hablamos de variables numéricas y variables categóricas. Quería explicar lo de la variable numérica, el papel de la métrica. Estaba poniendo el ejemplo, creo que de condiciones de la vivienda. Yo pudiera escalar ese indicador o esa variable, de acuerdo al nivel con que lo vea, lo puedo escalar
con bien, regular o mal. Es una escala de carácter cualitativo, ¿no? ¿No es cierto? Pero yo la pudiera escalar, fíjense lo que voy a decir, no me tiren un pomo de agua eso que tienen sobre la mesa, déjenme desarrollar la idea primero, no me sentencien antes de tiempo. Yo pudiera escalar esa misma variable con 3, 2 y 1. Lo que tengo que ser consciente. ¿Por qué? Porque esa variable tiene un comportamiento ordinal. Es una variable ordinaria, un orden, una jerarquía. Primero hay clases, hay atributos diferentes, hay manifestaciones diferentes, y además hay un orden entre ellos. Lo que no hay es una métrica, porque la distancia que hay entre mal y el regular no es exactamente la misma distancia que hay de regular a bien. Y aunque yo le ponga 3, 2 y 1 para trabajar mejor, yo no puedo calcular con esos números, yo no puedo hallar promedio, yo no puedo... ¿Por qué? Porque no hay matemática y no hay métrica. ¿A qué quiero llevarlo? Al punto de que comprendan que la clasificación de la variable depende de la propia variable, no se la podemos imponer nosotros como investigadores, nosotros no podemos forzar eso. Son las propias variables las que nos dan la naturaleza de la escala con que debemos evaluarla. Ese problema que estoy creando ya, ese conflicto. Bien, correcto. En cambio, las variables numéricas, sí, en su escala, en la escala que asumamos, puede ser de 3 niveles, de 5 niveles, pero lo importante es que haya métrica. Cuando yo hablo de años de los niños, o de experiencia, años de experiencia de un docente de una escuela que estoy estudiando, esa variable de por sí, no puedo alterar eso, es una variable numérica. ¿Por qué? Porque la distancia que hay entre 10 años de experiencia y 11 años es exactamente la misma distancia que hay de 11 años a 12 años. Ahí hay métrica. Entonces esa variable por naturaleza es numérica. No le puedo dar tratamiento, bueno, sí, hacia abajo siempre puedo ir, la puedo transformar después en otra escala, pero en principio es una variable numérica. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tengan eso presente. Que ese no sea el referente para hablar de investigación cuantitativa e investigación cualitativa, porque no lo es. Tiene que ver, pero no lo es. De ahí esa gran confusión que he estado tratando de explicar a ustedes y que acabo de resumir en las palabras anteriores. ¿De acuerdo? Ahí está la conclusión. Le asocio el capítulo del Hernández Sampieri que habla sobre, el capítulo 1, en el CD, que habla sobre los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto, raíces y momentos para poder entender, creo que nos puede ayudar a dar luz sobre esta situación que estoy tratando de esclarecer aquí. Bueno, llegó el momento de la verdad. Yo creo que ahora sí, aunque muy agotados ustedes y nosotros, podemos hablar de construcción de indicadores. Pero como dicen los grandes programas comerciales del entretenimiento, lo vamos a ver después de la pausa. Vamos a tomarnos 10 minutos de receso. Gracias,